Bueno, pues ahora ya. Bueno, el ejercicio era de la página... A ver, el primer ejercicio. Había que hallar el ángulo que determinaban esas dos rectas, ¿no? La recta R1, que es x igual a 3 menos 2 lambda, y la recta, digo, igual a 7 más lambda, y luego la recta R2, que es x igual a 1 menos 4 lambda. ¿Qué es lo que necesito para poder hallar el ángulo que forman estas rectas? Los vectores directores. Entonces, v es 1, que es el vector director de la primera recta, ¿quién es? Menos 2, 1. Y v sub 2 sería menos 4, 3, ¿no? Y entonces, el ángulo que forman, especifico aquí que llamo alfa al ángulo que forman las rectas R sub 1 y R sub 2, ¿vale? Entonces, el coseno de ese ángulo alfa era el valor absoluto del producto escalar de estos dos vectores, y pongo valor absoluto porque recuerdo que el ángulo era el más pequeño de los dos que pueden formar dos rectas, ¿verdad? Entonces, el valor absoluto del producto escalar sería menos 2 por menos 4 menos 8, que es, 8. Más 3 por 1 es 3 en valor absoluto, y aquí abajo módulo de v es 1, que sería raíz de 5 por 16 más 9, 25 por 5, ¿no? O sea que esto sería 11 partido de 5 raíz de 5, ¿verdad? Por tanto, el ángulo alfa es el arco cuyo coseno vale 11 partido de 5 raíz de 5, ¿no? Esto salía muy pequeñito, ¿me lo podéis decir, por favor? ¿Cuándo? 10 grados, 18 minutos, 16 segundos, 17. Vale, un segundito que si lo tengo aquí, pero... ...10 grados, 18 minutos, 17 segundos salen, ¿no? Ahí me salen 17 segundos. Bueno, ya está, sí, eso es lo de menos, eso me da igual. Vale, ahora vamos al apartado B. En el apartado B, las rectas R1 eran X... ¿Hay alguna duda de este ejercicio? ¿Hay alguna duda de este ejercicio? ¿Seguro? Vale. Bueno, pues continuamos. Esto es x más 2y menos 17 igual a 0. Y r sub 2, 3x menos 5y más 4 igual a 0. Vale. Entonces, de esta primera recta saco su vector director, que sería el menos 2, 1. Puedo coger el 2 menos 1, ¿eh? El caso es cruzar y cambiar a una de signo. Igual que si halláramos un vector perpendicular, ¿vale? Pues lo mismo, ¿vale? De hecho, aquí, en esta recta, ya sabéis que el vector perpendicular a esta recta es el 1, 2. ¿Verdad? ¿Os acordáis que eso ya lo habíamos visto? Bueno, pues el vector director de esta otra recta sería 5, 3, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, de aquí ya puedo poner el módulo de v sub 1 es raíz de 5, y el módulo de v sub 2 es 34, ¿no? Raíz de 34. Entonces, si alfa, lo mismo, llamo alfa al ángulo que forman las rectas R1 y R2. Y entonces digo, el coseno del ángulo alfa es el valor absoluto del producto escalar, que aquí sería menos 2 por 5, menos 10, más 1 por 3, 3,
partido de raíz de 5 por raíz de 34, ¿no? Menos 10 más 3 es menos 7, valor absoluto 7, partido de raíz de 5 por raíz de 34. Bueno, y entonces de aquí decimos alfa, el ángulo alfa es el arco cuyo coseno vale 7 partido raíz de 5 por raíz de 34. Cuidado cuando pongáis esto en la calculadora, ¿vale? Porque es muy normal que pongáis 7, ponéis 7 entre raíz de 5 por raíz de 34. Y la calculadora es vuestra científica, ¿vale? Y entonces lo que hace es 7 entre raíz de 5. Y luego lo que da lo multiplica por raíz de 34. Cuando en el denominador haya una multiplicación hay que ponerlo entre paréntesis. 7 entre paréntesis, ¿vale? Raíz de 5 por raíz de 34. Y entonces este ángulo alfa salen 57 grados, ¿no? 57 grados, 31 minutos, 44 segundos, redondeando, ¿vale? Eso es lo que sale el ángulo alfa. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Vale, pues vamos entonces con el apartado C, donde las rectas son R igual a I igual a 5x menos 1 y la recta R sub 2 es I igual a 4x más 3. Bueno, este me lo han puesto ya aquí, vamos, me lo han puesto perfectamente, ¿no? ¿Para qué? Pues para aplicar la fórmula de la tangente. ¿Os acordáis de la fórmula de la tangente? Os la voy a poner aquí. La tangente de alfa era valor absoluto de m sub 1 menos m sub 2. Da igual a quién llaméis m sub 1 y m sub 2, da igual, porque como esto va dentro de un valor absoluto, va a dar exactamente igual. Partido de 1 más m1 por m2, ¿no? Bien, entonces de aquí, de esta primera, saco la pendiente de esta recta, que ¿quién es? ¿Quién es la pendiente de esta recta? 5. ¿Por qué? Porque la ecuación está en la forma explícita y el 5 es el coeficiente de la x. ¡Madre mía! Que vamos a tener que hacer un examen de esto, ¿eh? Que se nos ha olvidado. ¿Y cuál es la pendiente de esta? Pues 4. M sub 2 es 4. ¿Vale? Bien, pues ahora ya lo único que tengo que hacer, llamo alfa al ángulo que forman las rectas R1 y R2, ¿no? Y entonces digo, pues la tangente de este ángulo alfa es el valor absoluto de esta división. 5 menos 4, partido de 1 más 5 por 4, ¿no? Esto sería valor absoluto de 1 partido de 21, que es 1 partido de 21, ¿vale? Y entonces alfa es el arco cuya tangente vale 1 partido de 21. Y este ángulo es 2 grados, qué chiquitín, ¿verdad? 2 grados, 43 minutos, 35 segundos redondeando. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y luego el último, el apartado D. El apartado D me dice que la recta R1 es x igual a 3 menos 2 lambda e y igual a 7 más lambda. Y la recta R2 es 3x menos 5y más 4 igual a 0. Vale, es decir, me dan las dos rectas para que tenga que calcular, ¿vale? A ver, ¿cómo calculo la pendiente de la primera recta? Con el vector director, no, con el 3 y el 7 no, con el vector director que es menos 2, 1, ¿vale? La pendiente, el vector director de la recta 1 es menos 2, 1 y por tanto su pendiente es menos un medio, ¿vale?
Y el vector director de esta segunda recta es el 5, 3. Y por tanto, la pendiente de esta recta, ¿quién es? 3/5. Y entonces ahora ya digo, si alfa es el ángulo que forman las rectas R1 y R2, fijaos que tengo que especificarlo siempre. Pues la tangente de alfa será el valor absoluto de pendiente menos 1/2 menos 3/5. Fijaos que es que, ¿veis cómo da igual llamar a una que a otra M1 y M2? Como va en valor absoluto, luego va a dar positivo, ¿vale? Y luego 1 más menos 1/2 por 3/5. Bueno, esto me quedaría menos 5 menos 6 menos 11 partido de 10. Y aquí me quedaría 1 menos 3 partido de 10, ¿no? Y esto sería 10 menos 3, 7 partido de 10. Vale, esto es en valor absoluto. Estos 10 los puedo simplificar y el valor absoluto de esto es 11 séptimos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ángulo alfa es el ángulo cuya tangente vale 11 séptimos. Y este ángulo es 57 grados, 31 minutos, 44 segundos, que es el mismo que el del apartado B. ¿Lo veis? ¿Os habéis dado cuenta? Pues es que las rectas son las mismas, lo que pasa es que están dadas... ¿No veis que las rectas del apartado B son las mismas que estas? Bueno, si no os habéis dado cuenta no pasa nada. Vale, tampoco os decía mucho más. Bueno, pues nada. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguna duda de esto? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Finiquitado? Vale, pues vamos con el último punto del tema, que es el cálculo de distancias. Bueno, a ver, Sí, a ver, cálculo de distancias. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué hay en el plano? Nosotros en el plano tenemos puntos y luego tenemos rectas, ¿no? O sea, en nuestro plano, ¿vale? Habitual, pues tenemos puntos, ¿vale? Y también tenemos rectas, ¿de acuerdo? Incluso tenemos rectas paralelas y todas esas cosas, ¿no? En un plano tenemos puntos y rectas. Bueno, pues ¿qué es lo primero que vamos a hallar? Puesto que vamos a medir distancias, lo que vamos a hacer es calcular la distancia, por ejemplo, que hay entre estos dos puntos, entre P y Q, ¿vale? Vamos a calcular qué distancia hay primero entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. A ver, ¿cómo se os ocurre que podemos hallar la distancia entre dos puntos? ¿Cómo puedo saber yo lo que mide esta distancia? Esta de aquí. ¿Cómo? Vas a calcular el vector de origen de cada punto y luego hacerlo de la resta. Calculo el vector, O sea, hacerlo de... el vector PQ. El OP y el OQ y luego hacerlo de la resta que nos dijiste. Bueno, calculo el vector PQ, que ya sabemos, ¿no? O sea, puedo calcular el vector PQ ya, pero calculando este vector PQ, ¿luego qué? Porque eso no es la distancia, eso es un vector. Hago su módulo, perfecto. Es decir, muy bien, Óscar. Calculo el vector PQ y del vector PQ calculo su módulo. Y el módulo de este vector será precisamente la distancia entre el punto P y el punto Q. Es decir, es el módulo del vector PQ. ¿Sabemos hallar el módulo de un vector? Hombre, claro, eso ya sabemos, ¿no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si el punto P, o sea que para hallar la distancia entre dos puntos lo tengo más que chupado, ¿no?
Por ejemplo, si el punto P tiene coordenadas 1, menos 6 y el punto Q tiene coordenadas menos 2, 5, ¿vale? Entonces, si quiero calcular la distancia entre P y Q, lo primero que tengo que hacer es calcular el vector PQ. ¿Quién sería el vector PQ? Q menos P, ¿no? ¿Sí o no? Coordenadas de Q menos coordenadas de P. Entonces esto sería menos 2 menos 1 menos 3 y 5 menos 6, 11, ¿no? Y entonces ahora calculo el módulo de este vector PQ. ¿Y el módulo de un vector quién es? Pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. O sea, 121 y más 9, 130. Pues esa es la distancia. ¿Vale? Si la queréis poner en decimal, la ponéis en decimal. Si no, pues 130 unidades. Esa U es de unidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sabemos calcular la distancia entre dos puntos. Esto es una simpleza, ¿no? Con calcular el módulo del vector que forman dichos puntos, se acabó. Vamos ahora a calcular algo más interesante, que es la distancia de un punto a una recta. A ver, imaginaos, yo tengo un punto aquí y tengo esta recta, R. ¿Vale? Esta recta R. Madre mía, es que cada vez me salen peor. Uy. Dime. Debajo de la raíz de 130 hay un 4, hay un... No, hay una U. U de unidades. Esto es una U. Espera, que lo borro y lo pongo bien. 130 metros, centímetros, decímetros, ¿vale? 130 unidades de longitud, ¿vale? Bueno, a ver, pues yo tengo aquí un punto y una recta y quiero averiguar la distancia de ese punto P a esta recta R. ¿Os parece que la distancia de P a R sea esta? Evidentemente no. Siempre cuando trato de ir a un sitio, siempre trato de ir por el camino más cortico, ¿sí o no? Y el camino más corto, pues evidentemente es el camino de la perpendicular. ¿Lo veis? Es decir, esta desde luego no es la distancia entre P y R, ¿vale? La distancia entre P y R es precisamente este cachito de aquí. Esta distancia que vamos a llamar D, ¿vale? Entonces, ponemos que la distancia del punto P a la recta R la voy a llamar D pequeña, ¿vale? Tengo que calcular cuánto mide este segmento. A ver, ideas para calcular este segmento. Ideas para calcular la longitud de ese segmento. A ver. Ideas. ¿Cómo calculo la longitud de ese segmento? Pongamos que el punto P tiene coordenadas P1, P2 y que la recta R tiene de ecuación AX más BY más C igual a 0. O sea, yo conozco eso y lo que quiero hallar es la distancia del punto P a la recta R. Una recta perpendicular. ¿Por qué? ¿Con qué punto? O una recta perpendicular cualquiera. Por ejemplo, ¿esta recta perpendicular me valdría? Sí, porque sería paralela. ¿Pero me valdría esa recta perpendicular? No, esa no me vale. Venga, es buena la idea, muy buena, te la compro. Pero no me termina de convencer. A ver, venga, partiendo de esa cosa. En realidad, lo que nosotros queremos saber es cuánto mide este segmentito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Luego, ¿qué me interesaría conocer? Este puntico de aquí, ¿sí o no?
¿Me interesaría conocer ese punto? ¿Sí o no? ¿Puedo conocer ese punto? ¿Sí? ¿Cómo? Sustituyendo P1 y P2 en la recta, en la ecuación, ¿En qué ecuación? en la de AX más B. Pero, a ver, si tú sustituyes el P1, P2 en esta recta, te va a dar que esto no es cero. ¿Por qué? Porque este punto no está en esta recta. Porque si este punto estuviera en la recta, la distancia de P a R sería 0, ¿no? O sea que eso no te va a servir. Pero, ¿y vas muy bien antes? No. Yo necesito calcular el punto Q, porque en el momento en que calculara este punto Q, o sea, si yo conociera las coordenadas de este punto Q, ya tendría calculada la distancia. ¿Por qué? Porque la distancia de ese punto P a la recta R sería el módulo del vector PQ, ¿sí o no? ¿Vale? Luego lo que me interesa es conocer ese punto Q. ¿Vale? Pero ¿cómo calculo ese punto Q? Venga, os doy una pista. El punto Q es precisamente la intersección de la recta R con la perpendicular a esa recta y que pase por el punto P, no por cualquiera, porque cualquier recta perpendicular no me vale precisamente la recta perpendicular, ¿no?, que pase por el punto P. Luego, para hallar este punto Q, yo digo este punto Q, voy a pintar ahora la recta esta en amarillito, ¿no? Esta es la recta que yo voy a buscar, ¿lo veis? La amarilla. A esa recta la voy a llamar S. No me lo puedo creer. Y yo sé que R intersección con S me va a dar el punto Q, ¿verdad? ¿Sé hallar la intersección de dos rectas? Sí. ¿Y quién es esta recta S? Pues S es la recta perpendicular. S es perpendicular a la recta R y además pasa por el punto P, ¿vale? Entonces, fijaos que los pasos para hallar la distancia de un punto a una recta serían: primer paso, obtener la recta S perpendicular a R y que pase por el punto P. ¿Eso lo puedo hacer? Perfectamente, porque si conozco la ecuación de R, tengo su vector director y de ahí puedo sacar su vector perpendicular, ¿no? ¿Vale? Y el punto P lo tengo. Luego la recta S la puedo calcular perfectamente, ¿de acuerdo? Segundo paso, ¿qué tendría que calcular? Una vez que ya tengo la recta S, pues calculo S intersección con R. ¿Y esto qué me va a dar? El punto Q, ¿vale? Y una vez que ya tengo el punto Q, digo, pues entonces ya está. La distancia de mi punto P a mi recta R será el módulo del vector PQ. Porque una vez que tengo el punto Q, lo que calculo es el vector PQ, ¿no? Igual a Q menos P. Y la distancia de P a R es esto. Bien, o hago esto, o después de hacer todo esto, se obtiene que la distancia del punto P a la recta R es lo mismo que el valor absoluto de A por P sub 1 más B por P sub 2 más C partido de raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esta es la formulita para hallar la distancia, ¿vale? Pero yo quiero que me hagáis un ejercicio donde quiero que sigáis todos estos pasos, ¿vale? Entonces, este ejemplo para el próximo día. Ejemplo, calcular la distancia luego si queréis lo comprobáis con la fórmula del punto P de coordenadas -6, -3
a la recta R de ecuación a 3x menos 4y más 9 igual a 0, ¿vale? Quiero que hagáis primero, ¿vale?, aplicando estos 3 pasos, bien que los entendáis, y después aplicáis esta fórmula, a ver si os da lo mismo. Os tiene que dar lo mismo, evidentemente, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso para el próximo día, que es el miércoles.